La partida de hoy es Short-Kasparov, disputada durante el Campeonato del Mundo de Ajedrez del año 1993. En aquel match por el título mundial, Short y Kasparov le dieron un profundo repaso a la defensa siciliana. Vamos a ver algunas de las partidas más interesantes. Y la partida de hoy es la primera vez que Kasparov llevaba a las negras en ese match y, como no, jugó una siciliana contra Short. Short comenzó la partida con E4. C5. Kasparov plantea la defensa siciliana, situación que se repitió a lo largo de todo el match, por lo que le dieron un buen repaso a esta defensa. Caballo F3, D6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3, A6. La variante Najdorf una vez más. Como ya hemos comentado, esta jugada protege la casilla B5 y espera a ver qué hace el blanco para responder en consecuencia. En la partida de un año antes, que vimos en el vídeo anterior, Short jugó F4 y acabó perdiendo después de un juego algo pasivo y un descentralizador caballo D1 en la 13ª jugada. Pero para este match, por el título de campeón del mundo, Short volvió a una jugada más tradicional y a la Najdorf de Kasparov respondió con alfil G5, presionando al caballo de F6, que es un defensor de la casilla D5. Ya he comentado en muchas ocasiones la importancia de la casilla D5 en la defensa siciliana. Es un punto donde las blancas quieren colocar una pieza bien protegida y una casilla de liberación para las negras si consiguen jugar D5 en buenas condiciones. Como vemos, es una casilla estratégica para ambos bandos. Caballo C6, dama D2. Las blancas preparan el enroque largo, algo habitual en esta variante. E6. Kasparov opta por esta jugada tipo Scheveningen que vimos en la partida anterior y que se va a repetir mucho durante el match. La intención original de las negras en la Najdorf es jugar E5, pero ahora esa jugada no es tan interesante para el negro, porque gracias al alfil de G5 el blanco puede responder con alfil por F6, dama por F6, caballo D5, dama D8, caballo F3 y las blancas tendrían un caballo en D5. Por ese motivo la elección de Kasparov E6 se considera una jugada mejor y más sólida en esta posición. Enroque largo de Short, alfil D7, F4. Como es habitual, en estas líneas las blancas se lanzan a por el flanco de rey negro. Pero ahora Kasparov responde con una maniobra muy interesante que me recuerda a aquella que vimos de Yates contra Alekhine en la serie sobre el torneo de Nueva York del año 1924. Solo que la maniobra de Kasparov en esta partida es mucho mejor que aquella maniobra fallida a la que me refiero. H6. Alfil H4. El cambio de alfil por caballo lleva la partida hacia las tablas, por lo que vemos que Short quería ganar o como mínimo apretar a Kasparov en la siciliana. Pero ahora viene la maniobra a la que me refiero. Fijémonos en que el caballo negro ahora está clavado. G5, F por G5, caballo G4. Ahora, en cambio, es el peón blanco quien está clavado y las negras han liberado su caballo de una forma un tanto rebuscada pero efectiva. Es importante que nos fijemos en que el caballo negro ha ido a G4 y no a otra casilla. Más adelante veremos por qué. Como digo, esta maniobra recuerda aquella partida del torneo de Nueva York, solo que en aquella ocasión no salió bien.
caballo F3. El caballo vuelve para apoyar al alfil y al peón. Parece que el blanco lo tiene todo bajo control. Con el alfil defendido, el peón ya no está clavado, pero H por G5. Kasparov recupera su peón. Sorprendentemente, las blancas no pueden jugar alfil por G5 para quedarse con un peón de ventaja, porque Kasparov tiene un recurso táctico bajo la manga. F6. Resulta que el alfil blanco no puede abandonar la diagonal, porque si lo hace, la dama blanca queda indefensa. Alfil F4, E5, las negras continúan con el acoso, y en el caso de que el blanco jugase ahora alfil E3, la partida se acaba después de caballo por E3. Ahora entendemos por qué era importante llevar el caballo a G4. Por dama por E3, alfil H6 y las blancas pierden la dama. Debido a esta bonita combinación, Sort se vio obligado a responder a H por G5 con alfil G3. Como vemos, las piezas blancas coordinan sobre el peón negro en D6. Como el rey negro está en el centro, esta coordinación de piezas sobre el peón de la columna D parece amenazadora. Alfil E7. Kasparov de momento no se preocupa por su peón en D6. Si las negras lo capturan con alfil por D6, se llevarían una desagradable sorpresa después de alfil por D6, dama por D6. Con los cambios, las blancas han descuidado la casilla F2 y ahora tenemos caballo F2 y las negras ganan la calidad en otra variante que nos enseña la importancia de llevar el caballo a G4. Volvamos a la partida después de alfil E7 de Kasparov. Alfil E2, caballo G, E5. El caballo se centraliza por la casilla E5. Ahora, si las blancas juegan caballo por E5, con intención de cambiarlo todo en E5, la partida se iguala mucho después de caballo por E5, alfil por E5, D por E5. Sort tenía intención de apretar a Kasparov y declinó esta variante. Volvemos a la partida después de caballo E5. Rey B1. B5, torre D, F1, torre C8. Ambas torres se han colocado en una columna semiabierta. Caballo por E5. Sort cambia su caballo para abrir la columna F, donde presionará con sus torres dobladas. Caballo por E5. Ahora, para eliminar este caballo centralizado, Sort debería cambiar su alfil de casillas negras como la variante que hemos comentado anteriormente, pero de momento no está por la labor de renunciar a la pareja de alfiles. Torre F2. Está claro que el peón de la columna F va a sufrir, pero hay varias formas de defenderlo. Kasparov se decanta por F6, torre H, F1, doblando las torres en la columna semiabierta, alfil C6, toca el peón y se amenaza B4 desviando al caballo defensor, por lo que es obligado a responder con A3 para proteger la casilla B4. Alfil B7, el alfil se retira de la columna para no entorpecer la acción de la torre, H3, caballo C4, el caballo en C4 puede hacer muchísimo daño, por lo que Sort finalmente debe renunciar a la pareja de alfiles. Alfil por C4, torre por C4. De nuevo el peón de E4 queda tocado. Dama D3, E5. Aunque el alfil de casillas negras de Kasparov ha quedado encerrado, lo cierto es que cumple una importante misión defensiva,
protegiendo los peones de F6 y D6, que en caso contrario serían muy vulnerables. También es importante la labor que cumple el alfil de casillas blancas del negro, protegiendo la casilla D5 para evitar que un caballo blanco se instale en ella. Torre E2. Kasparov está defendiendo todo y las blancas deben maniobrar hasta encontrar un resquicio en la defensa negra. Dama C8, aprovechando que las torres han dejado de presionar en F6. Torre F5, torre por C3. Un profundo sacrificio de calidad. Estamos acostumbrados a que el bando atacante realice sacrificios de este tipo para conseguir ventaja. Pero en este caso el sacrificio de Kasparov es de carácter defensivo. El jugador ruso ha calculado que después de ese sacrificio de calidad, las blancas no podrán romper la defensa negra. Sin duda, hasta cuando se defiende, Kasparov es un jugador sencillamente genial. B por C3. Por supuesto, Shor quiere mantener las damas en el tablero para que su ataque no pierda fuerza. Por eso recaptura de peón. Dama E6, rey B2, rey D7, el rey deja la fila 8 para que su torre se activa en caso necesario. Torre F1, dama C4, dama por C4, B por C4. Anteriormente Short había rehusado el cambio de damas. Ahora lo acepta porque a cambio obtiene una columna abierta desde donde podrá activar sus torres. En ajedrez es habitual hacer concesiones para lograr compensaciones. La pregunta es si el blanco logrará crear suficientes problemas por la nueva columna abierta. Rey A2. El rey se aparta para dejar paso a la torre. Alfil C6, torre B1, alfil D8. Es impresionante cómo los alfiles de Kasparov se bastan para defenderlo todo. Veamos que si el blanco ataca al peón aislado con torre B4, los alfiles de Kasparov resuelven la partida después de alfil A5. Y ahora nos sirve torre por C4. Por alfil B5 y las blancas pierden una torre limpia y la partida. Por eso no quedaría otra que retirarse con torre B1 y después de alfil por C3 la partida está completamente igualada. Volvamos a lo que sucedió en la partida después de alfil D8. La correcta defensa de Kasparov. Torre B8. Clavando el alfil, pero por desgracia para Short, la otra torre no puede ayudar por la columna B porque tarda mucho en llegar, y además debe ocuparse de la defensa del peón blanco de E4. Torre E8, desclavando el alfil. Como vemos, las blancas no tienen tiempo de aprovechar la columna abierta. Alfil F2, alfil A5, torre por E8, rey por E8, rey B2. Un buen momento para pararse a analizar la situación. Las blancas tienen la ventaja de la calidad, pero aparte de ese hecho todo lo demás favorece al negro. La pareja de alfiles es negra. El negro tiene 6 peones contra 5 y además los peones blancos de la columna C están doblados. Por último, otra ventaja negra es el peón blanco de E5 que de momento obliga a la torre a estar pasiva detrás de él. En este punto los módulos de análisis indican que hay ventaja blanca, pero no es fácil ver cómo puede Shor derribar la defensa de las negras. Aunque parezca increíble, creo que cuando Kasparov sacrificó la calidad, debía tener en mente que era capaz de defenderse en este tipo de posiciones. Rey F7, alfil A7, rey E6, G4, alfil D8, rey C1, alfil E7.
Kasparov prepara el avance central D5, por lo que el peón de A3 se puede considerar tocado. Torre E3, D5, E por D5 jaque, rey por D5, rey B2. Las negras tienen ahora un peón pasado. Rey E6, alfil B6, alfil D6, H4. Las blancas abren columnas para su torre en el flanco de dama. Capturar este peón es obligado para el negro. G por H4. Torre H3, la torre se activa por la columna H. E4, torre por H4, alfil F4, amenazando con avanzar el peón pasado, lo que obligaría a la torre a estar pendiente de él. Torre H3, alfil G5. Ahora el flanco de dama queda controlado. Alfil D4. A5. Poco a poco Kasparov va colocando sus piezas en una posición inexpugnable. Torre H2, A4, torre H1, alfil D7, torre H2, rey D5. El alfil toca un peón difícil de defender sin dejar la torre pasiva. Por ello las blancas responden con torre H5, igualando la amenaza y acordando las tablas. Esta fue la primera defensa siciliana que jugó Kasparov contra Sort en el match por el Campeonato del Mundo de 1993. Pero jugaría muchas más y como mínimo en este canal vamos a ver un par de ellas que son muy interesantes. Un saludo y hasta el próximo vídeo.